Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO. Y les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a Joe y a todos los radioescuchas. Y el comoderador, recobramos ya el hombre, volvió, Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, Juan Carlos, Joe allá en los controles y todos los distinguidos radioescuchas. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos nuestra dirección electrónica a donde usted nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas. Y nosotros prestamos atención a lo que usted nos envíe en programas subsiguientes. En el mismo programa, mis dedos no son tan rápidos. La dirección es voces.soberania@gmail.com. voces.soberania@gmail.com. En semanas anteriores, algunas personas me enviaron o me los encontré en algún supermercado o por vía electrónica me enviaron algún comentario de que en ocasiones este servidor como que era muy crítico del gobierno que tenemos actualmente. Y es cierto el detalle de que somos o soy crítico de lo que es el gobierno. Quizás a lo largo del programa de hoy pueda mostrarle, quizá ilustrarle por qué soy tan crítico de lo que serían las cosas que nosotros percibimos en el día a día. El tema del día de hoy tengo por título El Puerto Rico de nuestros días, segunda parte de este asunto. Y quisiera comenzar nuestra conversación esencialmente levantando la pregunta, una pregunta que en algún momento expertos en el asunto de los gobiernos democráticos levantaron el que los gobiernos debían ser del pueblo, tenían que ser para el pueblo y tenían que ser por el pueblo. Y si esas tres condiciones no se cumplían, entonces es muy probable que el gobierno tuviera unas funciones que son un tanto, ¿cómo diríamos?, incompletas, incompetentes, de mala catadura respecto del pueblo para el cual ese gobierno debía ser de funciones. No sé si alguno de mis queridos... Yo creo que sería un gobierno opresor. No digas, ¿cómo va a ser? Sí, bueno, pero es que sí que eso sale de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? O de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, nos decía que el gobierno debe ser del pueblo para el pueblo, ¿verdad? Y a lo que se referían es que el gobierno en Estados Unidos en aquellos momentos venía de la corona inglesa y era un abuso lo que tenía el rey George con los colonos en lo que hoy son los Estados Unidos, ¿verdad? En las 13 colonias. Y es evidente de las reflexiones que llevaron a cabo esos colonos que concluyeron que mira que la única manera en que un gobierno puede ser legítimo de un pueblo es si ese gobierno es del pueblo y es para el pueblo y por el pueblo. Y las implicaciones a eso es que ellos están traicionando sus propios principios al imponer una colonia en Puerto Rico donde son ellos los que deciden
y los que realmente gobiernan con la Junta de Control Fiscal, y aún antes de la Junta de Control Fiscal, el gobierno de Puerto Rico tenía unos límites impuestos en todo momento, en donde no podemos cambiar la Constitución sin el permiso del Congreso de los Estados Unidos. Nuestra Constitución es una ley federal del Congreso de Estados Unidos que ellos mismos pueden cambiar. Es decir, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno que Puerto Rico elige, los gobernadores y legisladores que los puertorriqueños elegimos, están limitados por una serie de imposiciones, que son imposiciones impuestas desde Estados Unidos, que nos limitan severamente en nuestro propio gobierno, y además de eso, ellos pueden en todo momento hacer una ley que nos obliga, ¿verdad?, a cualquier cosa, y el gran ejemplo de eso es la Junta de Control Fiscal. Fíjate, por eso mismo, todo lo que estás señalando, me viene a la mente lo que comentaba el amigo Jorge Tantado en el programa anterior, que aprovecho para felicitarlos y para saludar al amigo Pedro, candidato a alcalde de Las Marías, por el PIB y la Alianza en Las Marías. Muy buen programa. Pues Jorge Tantado señalaba que en Puerto Rico no nos gobernamos, por lo tanto no tenemos verdaderamente un gobierno, porque nos gobierna el gobierno de otro país. O sea, el Congreso de Estados Unidos es el que determina todas las leyes fundamentales aquí de derechos civiles, políticos, económicos, financieros, lo que sea, hasta cómo uno puede casarse o no casarse, cualquier cosa, los derechos de los niños, todo viene en última instancia generalmente de forma directa de leyes federales. Así que ellos son los que gobiernan. Aquí lo que tenemos es una administración colonial que recibió el encargo de los mismos norteamericanos de seguir cobrando impuestos, ¿verdad? Porque cuando hubo el cambio, lo que llaman eufemísticamente el cambio de soberanía, cuando llegaron militarmente los norteamericanos, pues aquí había un gobierno establecido autónomo, pero bajo el poder del gobierno español, pero tenía un grado de autonomía y desarrollo económico muy superior a lo que nunca hemos vuelto a llegar después. La cosa es que cuando ellos llegan, aquí se cobraban impuestos y los administraba un gobierno puertorriqueño. Y luego de que llegan los norteamericanos, pues se van a estar cobrando los impuestos, como siempre, ¿verdad? Eso, como dicen, lo único seguro es la muerte y los impuestos. Pues ¿quién administra los impuestos que se pagan en Puerto Rico? Pues los administra una administración colonial que se supone que responde a los intereses de Puerto Rico, pero que cada vez más hemos estado viendo cómo responde solamente a intereses norteamericanos y cada vez más a los intereses de los amigos del alma y de los grandes jugadores en la economía mundial y de Puerto Rico, y a la Junta de Control Fiscal. Así que no tenemos un verdadero gobierno, tenemos una administración colonial de contratos para los panas. Y eso es una condición insostenible. ¿Cómo fue eso? Repite otra vez esa cosa. Que en vez de un gobierno tenemos una administración colonial de contrataciones para los amigos del alma. Y eso es compatible con el hecho de que, distinto a cualquier país soberano, aquí no hay un plan de desarrollo económico. No, de hecho, lo único que hay, ¿para qué lo va a ver? Lo que hay son planes de explotación económica, sí, que no siempre son públicos, pero que siempre se ponen en práctica. Y eso es una situación insostenible para la supervivencia del pueblo de Puerto Rico, y por eso ya estamos más que pasados de tiempo de recobrar, alcanzar el control de nuestro futuro. Reclamando y ejercitando nuestra soberanía como pueblo para tener por fin un gobierno de los puertorriqueños por los puertorriqueños. Que de hecho eso es lo que significa la palabra soberanía. Alguna gente no sabe qué significa eso. Eso es lo que quiere decir soberanía. Soberanía quiere decir que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Exacto. Yo me gustaría abundar un poquito nada más en algunas de las cosas que ustedes han mencionado. El gobierno, a mi manera de ver las cosas, solo tiene sentido cuando es una entidad organizada por el pueblo con el propósito de satisfacer las necesidades del pueblo. Y esa es la parte del para y del de.
Y como dice Juan Carlos, el D es importante porque si lo que me viene es un procónsul del imperio a tomar decisiones aquí, las va a tomar según su punto de vista y según las necesidades del imperio, no según las necesidades del pueblo de Puerto Rico. El presupuesto de Puerto Rico se basa en los impuestos que pagan los ciudadanos y allí no hay duda de que usted y yo pagamos impuestos. Pagamos impuestos a aquellos que pagamos impuestos sobre el ingreso, sobre los dividendos, sobre las propiedades. Y cuando usted va y compra un refresquito allí en la tienda de la esquina, también tiene que pagar un impuesto sobre las ventas. Así que aún el menesteroso de la calle tiene que pagar impuestos en Puerto Rico. Y esos impuestos son los que construyen lo que sería el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Al presente en el orden de un poquito más arriba de los 10,000 millones de dólares. Ahora bien, la Junta de Control Fiscal controla lo que es el uso del presupuesto que tiene el gobierno de los dineros recaudados localmente. Así que cuando decimos que controla, lo que significa es no que ellos dicen le damos 3 pesos a Las Marías y 4 pesos a Mayagüez. No. Ellos establecen unos controles bastante panorámicos sobre en qué cosas se puede usar el dinero que es de fondos y recaudado localmente por los puertorriqueños. Y es allí donde viene el verdadero abuso que llamaba Juan Carlos del rey aquel Jorge, quien le ponía impuestos a las colonias y quien determinaba cómo se iba a usar el dinero recaudado por los impuestos que pagaron los colonos. Entonces era el rey y no las personas que estaban en la colonia, independientemente a sus necesidades. Así que ellos no controlan, la Junta de Control Fiscal no controla cómo se utiliza el dinero que viene de asignaciones federales. Ese dinero no lo determinan ellos, ni tampoco determinan las reglas de su uso. Claro, algunos acá en el gobierno local están nomás felices porque ellos ahora le asignan una cantidad de dinero y algunos amigotes de ellos van a ordeñar la vaca, como dirían allá en casa, con ese dinerito. No es las asignaciones locales, son las asignaciones que vienen del gobierno federal. Pero esa Junta de Control Fiscal, entonces, que solamente controla el dinero recaudado en Puerto Rico, sin embargo, de ese dinero viene el pagar sus operaciones. Y eso es un gobierno paralelo. Y ese dinero que es para pagar sus operaciones y los gastos de representación legal, creo que esa es mucho más ahora mismo que lo que sería el dinero de sus operaciones. Creo que luego de 7, casi 8 años de funcionamiento de la Junta de Control Fiscal, los gastos en representación legal de esta entidad va acercándose a los 2,000 millones de dólares. Eso es una quinta parte de lo que es el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico. Y además de eso, la Junta de Control Fiscal, de una manera que va un poco más allá de lo que es las autorizaciones conferidas en la ley que le da origen, invalida legislaciones. E invalida legislaciones que no tendría autoridad ninguna para invalidarlas. Pero claro, aquí viene el otro detalle. El gobierno insular, y allí es donde algunos pues que me han hablado, el gobierno insular me parece que toma muy malas decisiones. Entre ellos el asunto de reclamar cuánto o no es el poder de la Junta de Control Fiscal sobre las operaciones o sobre las leyes aprobadas muy previamente por Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal, en el estatuto que le da origen, no tiene poder para aquellas leyes que fueren previas a los 6 meses de iniciar sus funciones. Y sin embargo, allí viene entonces que el gobierno local comete un número de errores. Los contratos de privatización son el chisme del día, pero no es más que un chisme. Es la queja de los puertorriqueños. Usted y yo sabemos de lo malo que es el contrato de Luma,
que eso es un contrato con el único propósito de darle ganancias a esta corporación y no necesariamente de tener servicios buenos para nosotros. El de Genera no es mucho mejor que eso. Genera insiste en establecer nuevas máquinas para generar electricidad, en lugar de enfocarnos en el asunto de aprovechar todo el sol que invade, que nos baña todos los días en Puerto Rico. El contrato de las cajeteras, ni se diga, el contrato de cajeteras se extendió ahora a que una compañía tiene control de todas aquellas autopistas que tienen peaje, que usted para poder transitar en ellas tiene que pagar, si no, consigue una buena multa. Y esta compañía tienen en sus directores, en su junta de directores, al gobernador que dio paso a esa alianza público-privada, entre comillas, ¿verdad? En el 2010. Uh-huh. Pero fíjese... Hablando de corrupción, ¿verdad? Hablando de corrupción, de los amigotes. Sí. Y recientemente aparece el asunto de que hay una égida en donde hay 2 personas que aparecieron muertas. Son personas bastante mayores. Y entonces se cuestionan el asunto de cómo es el contrato que tiene esa compañía que administra lo que ellos llaman que no es una égida, pero en realidad pues sí lo es. Es un edificio multipisos en donde casi 3/4 partes del edificio están reservados para personas mayores que necesitan pues vivir en un lugar un poco más limitado en términos de las obligaciones de trabajo en esa entidad. Y sin embargo, la administración de ese lugar dice, pues la limpieza de lo que serían esos lugares, esos apartamentos, queda a discreción del habitante del apartamento. Sin embargo, algunas de las personas que están allí pues están un poco inhabilitados de poderse mover. Así que el asunto de la limpieza y de mantener la alimentación y otras tantas cosas, el aseo diario, etcétera, parece ser que no es provisto por la administración del lugar, pero hay la gran pregunta si eso es lo que se intentaba con el contrato que se le concedió a la persona que administra esto. Y nos recuerda el asunto de aquellos que eran, creo que primos del gobernador, que administraban residenciales y entonces estaban ordeñando los contratos de administración en cantidades grandes. Esto eran millones de dólares para su lucro personal. Y luego ahora están ya presos porque los encontraron culpables de todo el asunto. Pero la razón por la cual lo menciono es porque esto es un ejercicio de privatizaciones que no nos resulta beneficioso a Puerto Rico. Y ciertamente nosotros lo vemos. Les tiro el último ejemplo de esto, y es el asunto del sistema electoral de Puerto Rico. Bueno, pero antes de eso, si quiero simplemente comentar que me da la impresión de que ese contrato que se hace con esa compañía que tiene esa égida, o no sé cómo es que se llama, parece que tiene deficiencias similares a las de Luma. Donde pues tú vas a tener edificio, tú lo administras, pero muchas cosas que debía tener que hacer no se le exige en el contrato. Sí. Es un contrato mal definido para lo que se supone que va a ser, para lo que se supone que fuera la necesidad de tener un administrador del edificio. Resulta que el contrato está muy mal definido. Y entonces la persona que es el presidente o director de esa compañía se presenta ante el público, ante la prensa, y me da la impresión de que está bastante tranquilo. O sea, el contrato a él no le exige más cosas de las que pudiera realmente necesitar una buena porción de aquellas personas que viven en el lugar. Y el que parecía más desentendido del problema era el director de Vivienda Pública, que también comparece en las noticias y habla como burócrata de que vamos a investigar esto, que le cuestionaron, los periodistas le cuestionaban, pero qué empatía tiene para con esta gente. El problema de dignidad de las personas que están siendo ahí maltratadas o no bien atendidas. Yo sospecho que las deficiencias de esos contratos no son por incompetencia, son por corrupción. Es una cosa a propósito, con tal de proveer una buena ganancia para unos fotutos, pero sin proveer los servicios que tienen que proveer. Son para los amigos del alma.
son unos contratos para los amigos del alma. Y hablando de amigos del alma, aquí está entrando Un amigo del alma. Pero yo escojo mis amigos. el doctor José Israel Alameda y Rosado. Buenos días, el doctor José Israel Alameda, quien es también uno de los moderadores en este programa en el día de hoy. Y cómo no, vengo bañadito y perfumadito. Anda, hoy está buena la cosa. Bueno, Oiga, digo el sistema electoral porque el sistema electoral, de repente, alguien se empeña en que tenemos que tener máquinas para agilizar el proceso de lectura de los procesos electorales. Pero el detalle es que las máquinas son programadas, son vendidas, son mantenidas por una compañía privada. Y cuando llega la próxima elección, entonces ahora las máquinas no tienen ni baterías funcionales, ni muchas de ellas funcionan, y los programados también están funcionando incorrectamente, como bien hemos podido ver en los últimos 2-3 años, con elecciones que se han hecho, primarias o elecciones parciales, y el asunto no funcionó. Así que hay un detalle sobre el cómo algunos de estos contratos es como si se hicieran pero mal hechos. Y yo a veces, siendo que son tantos, pienso como Juan Carlos, no, esto no es una cuestión de incompetencia, es una cuestión de, a propósito, que estos contratos le provean ganancias a unas personas y no el servicio que se supone que den. No están mal hechos, están bien hechos para lo que... y para mal hechos. Eso depende la posición que esté. Para nosotros, el pueblo, pues, está mal hecho. Pero para los que están en el guiso, no son errores. Horrores. Horrores cometidos Adrede. para beneficio de alguien. El gobierno también ha impulsado, y esto también desde aquel que impulsó unas privatizaciones de las carreteras en Puerto Rico, algo sobre unos incentivos a personas que fueren a venir desde afuera, supuestamente a invertir en Puerto Rico su dinero, porque son personas de mucho dinero acaudalados. Y entonces les otorgan exenciones a impuestos sobre el ingreso, exenciones a los impuestos sobre dividendos, propiedad inmueble, y además esos contratos de exención son extendidos por varios años. Y eso es peculiar porque ni usted ni yo, ciudadanos de este país, nosotros no tenemos esas exenciones, nosotros no tenemos esos beneficios de supuestas exenciones, y sin embargo estas personas han ocasionado, porque llegan aquí con recursos bastante grandes, pueden adquirir propiedades a precios que van por encima de lo que sería el mercado usual en Puerto Rico, y de repente ahora hay una gran cantidad de viviendas cuyos precios se han inflado, y las personas que pudieran tratar de alquilarlo, si no tienen para comprar una vivienda, o que quisieran poder comprar una vivienda suya, ya sean jóvenes o personas más no tan jóvenes, que quieran adquirir una vivienda, de repente en muchos pueblos de nuestro archipiélago no tienen los recursos para sufragar lo que sería la compra de una vivienda que no tiene por qué ser una vivienda muy lujosa, ni muy grande, ni muy nueva, pero aún con viviendas o edificios o edificaciones que sean un poco más viejos, todavía algunas personas y no tienen, porque simplemente se ha declarado esencialmente una inflación de precios de viviendas todo a lo ancho y lo largo de nuestro archipiélago. Y eso es parte y consecuencia de una de esas tantas decisiones del gobierno de nuestro país. Porque no es solamente lo que distribuye, entre comillas, de los fondos que son del pueblo y los distribuyes bajo criterios de beneficio a individuos nada más, en vez de para beneficio de la población, sino que es el crear las condiciones, la estructura económica o de reglas y leyes en las que opera la economía, en la que tiene que funcionar la gente. Si creas un marco en el que las condiciones favorecen a unos sobre otros, también es mal gobierno. Sí, y en el caso del mercado de las viviendas, aquí tenemos una estructura reglamentaria y de oportunidades y de financiamiento que a lo que lleva es que en vez de que la industria de la vivienda
de creación y administración y renta de vivienda sirva a los intereses de la población, lo que es una fuente de ganancia exagerada para unos sectores, unos individuos en particular, y que el resto de la población se queda entonces desprovista de oportunidades de vivienda. Esas son las reglas de juego que no cayeron del cielo, las construye el gobierno. Mira, estamos hablando de la ley 22, que ahora es parte de la ley 60, que eso la puso, la hizo Luis Fortuño. Después de eso vino la administración de García Padilla, que tuvo su legislatura popular, no la derogó. Y tenemos ahora algo me parece a mí que es una semilla de lo que pasó en Hawái, de lo cual estaba hablando David Rivera en el programa anterior, que ahora tú tienes aquí una serie de personas que tienen mucho dinero, no son demasiados en número todavía ellos, pero ya conocemos de las veces que se han encontrado en que están en asociación con nuestros políticos. Y de seguro le dan fondos, donativos grandes, e influencian la política de Puerto Rico a favor de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en Hawái? Pues en Hawái básicamente lo que pasó fue un golpe de Estado, en donde los estadounidenses que emigraron hacia Hawái, pues tomaron el poder, y tenían el poder porque eran muchos en número, pero sobre todo ellos tenían el control de la economía del lugar. Y aquí, pues, el control lo están tomando estos extranjeros en estos momentos. Quizás a nivel macro tú no lo veas, ¿verdad? Pero en términos, si vas a municipios como Rincón, Dorado, ahí la proporción es mucho más alta de personas que han llegado y que controlan propiedades y que alteran el proceso del mercado de las propiedades, porque las compran relativamente más altas, lo cual hace que el precio de la casa que están al lado pues aumenten. Y para que tú veas cómo ese proceso le afecta a los puertorriqueños que viven en esos lugares, además de Rincón, Dorado, y otros Humacao, más, ¿verdad? Vieques, ¿verdad? Esos lugares en donde se han concentrado estas personas. Si usted mira los resultados del plebiscito de 2020, si esta idea sí o no, todos esos pueblos estuvieron entre los pocos pueblos que votaron a favor del no a la estadidad. Rincón fue uno. Rincón, Dorado, Humacao, Vieques, todos ellos. Entonces lo que está pasando es que allí la gente se da cuenta, espérate, nos están desplazando, ¿verdad? Y la anexión es eso, desplazar al puertorriqueño, meternos en una reservación indígena. Que de hecho hay teoría política que dice que eso es la única manera en que Puerto Rico puede hacerse nación. Puede hacerse Estado. Puede hacerse Estado. Que la nación puertorriqueña que existe le ocurra lo mismo que ocurre a las naciones indígenas y a la nación hawaiana, ¿verdad? Porque la nación no es solamente el lugar, la nación es la gente. Yo no quiero estar en la misma reservación que Carlos Pavón. No. Bueno, pero está conmigo, sí. No te voy a pagar el sándwich ahorita, ¿viste? Oiga, la curiosidad entonces es que nosotros hemos dicho que el gobierno, y le llamo el gobierno insular del archipiélago, toma malas decisiones, y creo que hemos dado algunos ejemplos de decisiones que son totalmente contrarias al beneficio de los puertorriqueños. Así que no es un gobierno de, para y por los puertorriqueños, sino que es un gobierno que está al servicio de otros que no somos nosotros. Y es allí donde viene... Porque lo que pasa es que nosotros elegimos gente de un partido que va a gobernar como partido, no como gobierno. ¿Ves? Sí. Permítame aquí hacer un pequeño cambio momentáneamente. Nosotros en este programa hemos levantado el argumento de que la llamada Asamblea Constitucional de Estatus es una forma de que los puertorriqueños traten el problema de su relación política con el gobierno norteamericano. Y entonces, el martes 30 de julio apareció un artículo que me parece muy interesante, escrito por Rafael Cox Alomar,
que es titulado Carta Abierta a los Populares. Apareció en el periódico del Nuevo Día del 30 de julio. Y les leo unos segmentitos aquí de este señor. Dice: escribo estas líneas para los populares que hoy militan en el PPD y para los miles que ya no militan en ese partido. La obligación que pesa sobre mis hombros, dice Cox Salomar, me la imponen los 880 y tantos mil compatriotas que votaron por él en el 2012, cuando fue candidato a comisionado residente bajo la insignia de La Pava. Más adelante dice: aprendí con Valdoriotti de Castro, padre del autonomismo histórico, que los líderes pasan, pero las causas perduran, y que cuando esas causas son del más alto orden patriótico, no hay por qué desviarlas en la inútil riposta de ataques pequeños y malsanos. Él dice, pues no hay por qué entretenerse en discusiones ananas cuando hay cosas mucho más importantes que hablar. ¿Y cuáles son esas cosas? El pasado 22 de julio respaldé públicamente la propuesta de descolonización de Juan Dalmao. ¿Y en qué consiste esa iniciativa? Pues en la convocatoria a una convención constituyente entre fórmulas no coloniales y no territoriales, con la intención de iniciar un nuevo ciclo de negociaciones con las ramas políticas en Washington para acabar con la presente indignidad territorial. Bueno, dice él, hice lo que me dictó mi conciencia. Y entonces, más adelante, y es ahora la parte que me parece bien interesante, este señor, quien es un autonomista, lo ha sido toda la vida, pero reconoce que ya el llamado Estado Libre Asociado, pues ya no es ningún contrato entre dos naciones. Esto es simplemente una ley del Congreso. Sí, nunca lo fue. Nunca Nunca lo fue. Sí. Pero entonces él dice, ¿en cuántas ocasiones? Y eso es la parte última que les voy a leer, tengo 3 o 4 de ellas, pero él dice, en varias ocasiones el Partido Popular abrazó la idea de una asamblea constitucional o una asamblea constituyente. Y él entonces menciona las ocasiones en que por lo menos son las que él entiende que han ocurrido. Él dice, fue el fundador Luis Muñoz Marín quien primero abrazó la constituyente en 1943, cuando el presidente Roosevelt lo nombró a la Comisión de Estatus de ese año. Luego, el Consejo Central Popular aprobó el pronunciamiento de Aguas Buenas del 19 de noviembre de 1970, exigiendo la convocatoria a una constituyente. Rafael Hernández Colón, en 1978, buscó un entendido estratégico con Juan Mari Brás y con el embajador cubano en Naciones Unidas, Ricardo Alarcón, para exigir la culminación del ELA. El Consejo General Popular, reunido en Ponce el 17 de noviembre de 1990, fue el que aprobó la enmienda Vizcarrondo, abrazando como su meta ideológica la conquista de un ELA no colonial y no territorial. ¿Acaso no es la libre asociación la única modalidad de autonomía que existe fuera de la cláusula territorial? Fue Hernández Colón quien en el 2003, en una serie de aleccionadoras columnas, se decantó en beneficio de la constituyente, por ser esta la vía procesal más democrática. Y estos artículos los publicó en el Caribbean Business. Y la constituyente fue parte del credo ideológico del Partido Popular, que se incluyó en los programas de gobierno del 2000, del 2004, del 2008 y del 2012. Así que si usted llevó la cuenta como yo, me parece que son como en 9 ocasiones diferentes el Partido Popular ha reconocido que el llamado Estado Libre Asociado tiene problemas muy serios en términos de su relación con el gobierno federal
y como bien nos dijo Juan Carlos, nos lo recordó, la Junta de Control Fiscal es el mejor ejemplo de eso. Es un gobierno paralelo impuesto por el imperio. Y entonces la manera de salir de este asunto de una manera democrática es establecer una asamblea constitucional de estatus en donde se identifiquen lo que son las alternativas de estatus, pero se identifiquen no por nombre, se identifiquen describiéndolas, porque en muchas ocasiones el partido de gobierno actual, el PNP, habla de la estadidad y de la estadidad, pero la descripción de eso que ellos llaman estadidad, que ellos estarían dispuestos a aceptar, pero que muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a aceptar porque entendemos que es la desaparición de nuestra nacionalidad. Eso no está descrito en ningún lado. Y entonces la llamada Asamblea Constitucional de Estatus que ha propuesto el Colegio de Abogados, que ha endosado una gran cantidad de organizaciones en Puerto Rico y que además es también endosada en unas maneras por el llamado Alianza o Partido Independentista, que es quien entonces es necesaria como una manera de nosotros discutir cuáles son y conocer de manera verdadera cuáles son las llamadas alternativas para salir de nuestra condición colonial y todo lo que viene con la condición colonial, que es todo lo que nosotros hemos descrito en la parte inicial de este programa y en más programas de los que yo logro recordar. Más aún, esta propuesta de la Asamblea Constitucional de Estatus, que de nuevo puede tener diferentes nombres. Hay algunas variantes en los nombres que responden a alguna particularidad o del momento histórico en que salieron o algún fundamento legal que prefiere uno u otro, pero en esencia es lo mismo, que se convoque a una elección de representantes del pueblo, a una asamblea que defina claramente dentro de ella y en interacción con el gobierno de Estados Unidos cuáles son las alternativas no coloniales, las alternativas para romper con la situación colonial en la relación con Estados Unidos y la transición hacia ellas, porque también decir las cosas sin definir cómo llegamos a ellas causa incertidumbre en la gente y debe conocerse. Hay básicamente 3 alternativas definidas por la ley internacional de cómo se termina con una relación colonial. Una de ellas no es aplicable al caso de Puerto Rico, que es la de la integración, aunque los estadistas creen que es lo mismo, pero la integración bajo la ley internacional debe proveer para que uno, si se integró y no le gustó, vuelva a salirse. En el sistema americano eso no funciona así, la estadidad no es reversible. Así no, que además, la situación no tiene que haberle adscrito la independencia para luego primero venir. La independencia. Si desea el territorio como Crimea, quiere anexarse a los que fueron ya, tuvieron relaciones culturales con ellos. Y este no es el caso de Puerto Rico, porque aquí quieren hacer plebiscitos con la situación colonial encima. Exacto. O sea, la alternativa esa no es una alternativa para el caso de Puerto Rico, quedan solamente otras 2, que es el negociar una transición a una condición de completa independencia política o el negociar una transición a una condición de independencia política con cláusulas de que en estas áreas vamos a estar compartiendo poderes bajo un acuerdo que estaremos renegociando con la frecuencia que acordemos, que es una relación entre países soberanos que establecen una asociación. O sea, que esas son las alternativas, hay que ver cómo llegamos a ellas y eso lo discutiría una asamblea de puertorriqueños y puertorriqueñas que informarían durante el proceso de la asamblea al resto de la población para que puedan decidir finalmente, el pueblo decida finalmente por dónde nos vamos. O sea, lo importante aquí, o sea, algo importante que creo que, que se debe mencionar es que ese proceso termina con un plebiscito, porque hay mucha gente que dice, no, tiene que ser el pueblo el que decida, no puede ser la asamblea, pero no, en el proceso de asamblea constitucional de estatus, la asamblea no decide, la asamblea lo que hace es que negocia, logra unos acuerdos en los cuales los Estados Unidos se compromete a respetar la voluntad del pueblo y el pueblo, luego de ver las negociaciones con cada una, para cada una de las opciones de estatus, entonces, ¿verdad?, escoge
entre ellas en un plebiscito, referéndum, como quiera que usted lo llame. Mi contención es que el PNP le huye como el diablo a la cruz a una asamblea constitucional de estatus, Claro. pero mi teoría es que ellos saben que si van a esa asamblea y ellos eligen los representantes, el gobierno de Estados Unidos podía decir, no, la estadía no, nos vamos por aquí. Lo que va a hacer Estados Unidos que le va a decir cuáles son las condiciones. Las Y condiciones. las condiciones va a poner a los puertorriqueños a darse cuenta de que no nos Pues conviene. entonces, exactamente, mire, una de las condiciones que yo siempre he dicho, de acuerdo con la historia, el Congreso, porque el Congreso es que admite un territorio, no es el presidente, ni Trump, ni Kamala, ni esas cosas, no. Es el Congreso. Y el Congreso lo que está diciendo es, o le va a decir, recuérdate que Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Luisiana no hablaban inglés. Luisiana hablaba francés. Y yo te digo a ti que tú tienes que, antes de entrar aquí, antes, tú tienes que dominar el inglés. Y cambiaron las escuelas a lo que se llaman escuelas de inmersión, que es todas las materias, español, matemática, física, etcétera, etcétera, enseñadas y dominadas en inglés. Y eso... Toda la estructura del gobierno estatal tuvo que cambiar a funcionar en el idioma inglés. Claro. No, eso no está escrito en la Constitución norteamericana, pero ellos le pusieron eso como condición para que usted entre aquí. Pues entonces no tiene que estar escrito todo en la Constitución americana. ¿Ve? O sea, hay 50 estados y empezaron siendo 13. O sea que hay procedimientos, aunque no estén escritos en la Constitución, para incorporar a todos los demás que entraron. Y a todos los demás que entraron y a los que se salieron con la guerra civil y los volvieron entonces a aceptar bajo condiciones, a todos la condición es americanización. Claro. Volverse iguales que los que ya estaban. No puede haber un Estado hispano, un Estado francés. Con un comité olímpico, esas son barbaridades estúpidas. Y todos pagando los mismos impuestos, no con sistemas diferentes, de impuestos, no con acuerdos comerciales con otro país, ellos por su cuenta. No. Todo es una sola nación norteamericana. Es una federación, no una confederación, ¿verdad? Lo que se llama confederación es países independientes como las uniones de repúblicas, ¿verdad? Quizás España o la Unión de República Soviética. Como la que queremos tener en el Caribe, la Confederación de República del Caribe. Sí. Eso que tú describes, Gabriel, ¿verdad? Que tienen todos que hablar inglés y tienen que pagar los mismos impuestos y tienen que ser todo uniforme en ese estado, en esa situación federada, es lo que ellos llaman, tienen un término para eso, lo llaman equal footing. Y se admite con equal footing, se admite bajo igual estado, ¿verdad? Y eso está en el H38393. Pero aquí no hay equal footing porque ahora va a hablar Pavón y dijo que él no cree en el equal footing de aquí. Dale, Pavón. No, lo que quiero es mencionarles algo. O sea, a ver, querido Radio Escucha, mi meta en la mañana de hoy era convencer no a los independentistas, convencer a los estadolibristas y a los estadoístas de que en realidad Puerto Rico lo que necesita es conseguir una manera de ir en la dirección de su soberanía. Eso es nuestro norte, lo ha sido por muchos años. Les menciono aquí un segmentito de un artículo que publicó Eudaldo Báez Galip en el Nuevo Día del 30 de julio también. Dice, el problema no es Jesús Manuel. Lo importante de su discusión me parece que no es el asunto de cómo él analiza la personalidad de Jesús Manuel Ortiz, el presidente actual del Partido Popular, sino lo que es más adelante. En el artículo él llama la atención a que el autonomismo como opción lógica ante nuestra realidad geopolítica ha producido configuraciones que él llama viables, consignadas, por ejemplo, en el proyecto insignia sobre estatus ante el Congreso del senador Bennett Johnston y de otro senador de apellido McClure, que fue radicado consensualmente por todos los partidos de aquí y de allá, y el apoyo de la presidencia de Estados Unidos. Esto es para finales de los 90, que es cuando eso ocurrió. Y entonces él dice,
esta configuración de ese proyecto consideraba cosas que tienen que ser atendidas en el Estado Libre Asociado. Y la razón por la cual le voy a mencionar esta lista es porque este señor, que es ciertamente un autonomista, reconoce que el Estado Libre Asociado tiene defectos bien serios. Y él dice, de una larga lista, es necesario establecer un proceso para rechazar legislación federal que es inaceptable a nosotros. Hay que establecer una autoridad para negociar acuerdos de transportación aérea. Curioso que hable de transportación aérea y no marítima, que es la que más trae cosas a Puerto Rico. Pero él allí lo que está es reconociendo que tratar de negociar cosas de la transportación marina, pues tiene problemas con las leyes de cabotaje que tanto defienden las uniones norteamericanas para beneficio de ellos, no para beneficio de nosotros. Y defiende Jennifer González y Ángel Cintrón. Y defiende Jennifer González, quien ha dicho claramente que ella no va a ir en contra de las leyes de cabotaje, llueva, truene o que la pague en Puerto Rico. Creo que le sueltan algo. Sí, Perdón. sí. Debe ser eso. Y Ángel Cintrón también. Y Ángel Cintrón también. Él habla aquí de imposición de aranceles por Puerto Rico a importaciones foráneas. Los aranceles no los determina Puerto Rico, actualmente los determina, como bien dijo Gabriel, los determina el gobierno de Estados Unidos. Nombramientos de funcionarios federales principales en Puerto Rico a sugerencias locales. Los funcionarios federales en Puerto Rico, ninguno de ellos los determina Puerto Rico, ni tienen mucho que decir respecto de la persona que manden para acá. Por eso en algún momento un oficial de la policía fue el que dirigió la matanza de la masacre de Ponce y era un funcionario federal impuesto por el presidente de los Estados Unidos. Él habla de consolidación de ayudas federales y tantísimas otras cosas que pudieran ser incluidas. Lo que quiero llamar la atención de aquí es que para todos los efectos este señor Eudaldo Báez Galip, quien es un autonomista, está reconociendo que Puerto Rico necesita los poderes de por lo menos una libre asociación, por lo menos una soberanía para poder defenderse frente a lo que serían los abusos del imperio en nuestra nación. Así que a lo que iba era eso que nosotros llamamos la Asamblea Constitucional de Estatus, en donde los puertorriqueños, representantes de la estadidad, pues irán allí a la Asamblea Constitucional de Estatus. Representantes de la libre asociación irán a la Asamblea Constitucional de Estatus. Representantes de la independencia irán a la Asamblea Constitucional de Estatus. Y cada uno de esos bloques definirá lo que es propiamente eso que es la propuesta de esa supuesta solución al problema colonial de Puerto Rico. Y esa definición ahora tiene que ir a ser hablada y negociada con el gobierno de Estados Unidos, porque es muy probable que eso que llaman la estadidad con Comité Olímpico no llegue para ningún lado. No, te iba a preguntar si la estadidad iba a ser con español. Ellos tendrán que decir esto y entonces ahora el gobierno de Estados Unidos dirá, pues lo lamentamos mucho, el que quiere ser Estado aquí tiene que venir con inglés en todas sus estructuras gubernamentales. Aunque tu gente hable o no hable el inglés, las estructuras gubernamentales, las cortes de justicia, todo esto tiene que manejarse en el idioma que sea y la educación. El inglés, la educación, etcétera. Y entonces lo que se propone de Asamblea Constitucional de Estatus, que no, de nuevo, uno de los primeros pasos es definir cuáles son esas opciones, que no sea un engaño al pueblo de Puerto Rico. Luego vienen a ser negociadas por lo que sería aceptable a los Estados Unidos, pero todas esas opciones tienen que ser definidas por los puertorriqueños porque no puedo usar la palabra apropiadamente, yo me mandaría a buen lugar, sí. Pero la realidad es que dale. Lo que es el gobierno de Puerto Rico tiene que ser definido por los puertorriqueños. Mira, y luego entonces tiene que venir, una vez que esas cosas se han negociado, tiene que venir ahora a la consideración del pueblo de Puerto Rico aquello que ha sido negociado y definido por los puertorriqueños y aceptado por los delegados puertorriqueños en la Asamblea y aceptado por las entidades del gobierno norteamericano. Ahora tiene que venir ante un plebiscito en el pueblo de Puerto Rico, cuál es el que el pueblo de Puerto Rico acepta como solución a su problema colonial. Perdona, Juan Carlos. Lo que tú estuviste leyendo de Rafael Cox Salomar, yo creo que nos deja claro
que el Partido Popular, cuando se inició, de hecho había muchos independentistas del Partido Popular. El PIB salió del Partido Popular. Cuando Muñoz Marín finalmente dijo que no íbamos a ir hacia la independencia. Sin embargo, siempre estuvo esa intención de tener mayor soberanía, ¿verdad? Que de hecho, no mayor soberanía, pero soberanía pues quizás comprometida a través de un proceso de libre asociación. Y yo creo que no es casualidad que el Estado Libre Asociado se llama Estado Libre Asociado. Eso suena mucho a una libre asociación. Lo que pasa es que en el año 1952 no existía esa fórmula. Y lo que tenemos actualmente en Puerto Rico. El Congreso no se la iba a aceptar, no le iba a aceptar nunca que era un Estado libre y tampoco que iba a aceptar que era un Estado solamente asociado. No, el Congreso insistía en tener la bota de la cláusula territorial sobre el pueblo de Puerto Rico. Y así se quedó, Pero siempre vemos en Muñoz Marín y en el liderato del Partido Popular, inmediatamente posterior a Muñoz Marín, un interés en ganar una soberanía para Puerto Rico. Y lo que estamos viendo ahora, no sé si has escuchado las aseveraciones de Jesús Manuel Martí últimamente, pero básicamente está votando a los soberanistas del Partido Popular, y se está convirtiendo esto en un partido pro colonia, ¿verdad? Si bien anteriormente quería una asamblea constitucional de estatus para lograr algunos mayores poderes, ha renunciado a eso. Lo que está haciendo el Partido Popular ahora mismo es completa sumisión, ¿ok? Ajodillados, nos quedamos con lo que tenemos. Y tenemos nosotros, los electores, que decidir si realmente vamos nosotros a conformarnos a eso. Quería hacer una salvedad en la discusión que estamos teniendo sobre lo de la Asamblea Constitucional de Estatus, o Asamblea Constituyente, o Asamblea de Estatus. El principio es el mismo, hay que definir los mecanismos. Primero, dos salvedades. Primero, que para que esto ocurra tiene que haber una legislación habilitadora del proceso. Y para que pueda haber esa legislación hay que tener una legislatura y un ejecutivo. Legislación en Puerto Rico. En Puerto Rico. Sí, pues la iniciativa tiene que estar aquí. Hay el proyecto de Alexandra Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez de hace 2 años, en principio hacía eso también, establecía los mecanismos para un proceso de Asamblea Constitucional de Estatus en Puerto Rico y su contraparte del Congreso de Estados Unidos y del Gobierno de Estados Unidos para negociar esa transición a la soberanía real, pero la iniciativa nos corresponde a nosotros. Y para que se pueda dar esa iniciativa este año, a estas elecciones, hay que elegir una nueva mayoría legislativa que sí responda a los intereses estratégicos de Puerto Rico y a los intereses inmediatos de Puerto Rico. Y un gobernador que esté dispuesto a firmar la ley que habilite ese proceso de descolonización. Y una vez constituido y comenzado, la otra salvedad que quiero hacer es que con quien la Asamblea de Estatus va a estar negociando y aclarando términos es principalmente con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Nosotros estamos ya acostumbrados a ver esta dinámica de discusiones político-partidistas, algunas veces peores que las de la legislatura de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos. Pero no es con esa masa amorfa de más de 300 políticos con los que se negocian los tratados internacionales y se negocian este tipo de cosas. Es en primera instancia con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que sí tiene que seguir las leyes internacionales, tomar en cuenta las leyes internacionales y las leyes de Estados Unidos, aclarar los términos, y lo que hace el Congreso es ratificar los acuerdos. Así que no es que nos vayamos a meter, como hemos estado metidos en alguna medida, en esa sopa de grillo que es el Congreso norteamericano, que tanto que se discute y patalea y total lo controlan unos mismos intereses que son los que controlan el Senado allá. Pero eso sería también caótico. Estamos hablando de un proceso que se busca que sea racional y que aclare las cosas. Así que sería principalmente también con el Departamento de Estado. Ya que mencionas el asunto de la importancia de tener un gobernador y tener una legislatura,
Yo honestamente lo resumo a que sea gobernador y legislatura que sean leales a Puerto Rico. No pueden ser un gobernador que todo lo que hace es cómo yo le favorezco a los amigos del alma o a los compañías que vienen de Estados Unidos o al gobierno de Estados Unidos o a las estructuras del Congreso que nos envía para acá. No puede ser un gobernador que sirva para afuera más que lo que sirve para nosotros. Y la legislatura, misma historia. La legislatura tiene que ser una legislatura leal al pueblo de Puerto Rico. En ese sentido, entonces, yo les recomiendo a usted, querido amigo que nos escucha, que es muy probable que sea beneficioso, agarre un papelito, ponga un papel pegado a la nevera de su casa y en ese papel escriba los nombres y el apellido de estos puertorriqueños que son puertorriqueñistas. ¿Cuál es el puesto al cual ellos están aspirando? Y ¿cuál es el partido al cual ellos pertenecen? Algunos de ellos posiblemente tiene usted que escribir el nombre en la papeleta cuando llega la hora de la elección esta que se avecina en noviembre. Y trabaje para estudiar a estas personas en la medida posible, pero también lo que queremos es que usted reconozca que hay puertorriqueños buenos y puertorriqueñas buenas que quieren trabajar por un Puerto Rico que es para nosotros, en lugar de ser legisladores para beneficio del exterior o para beneficio de sus amigos. Hay personas que van allí a ordeñar la vaca y hay otras personas que van simplemente a trabajar por nuestro país. Nosotros no queremos continuar en este engaño de 50 años de bipartidismo, que lo único que nos ha hecho es producir la bancajota que tiene el gobierno y todos los problemas que tenemos. Basta ya de políticos que son traidores a la patria de los puertorriqueños. Yo creo que es hora de trabajar por nosotros, puertorriqueño que me escuchas. Trabajemos por la patria de los puertorriqueños. Agradecemos tu audiencia aquí en Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua. Hasta el próximo sábado. Tengan todos muy buenas tardes. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones